Mis hermanos, que el Señor les bendiga. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá enfrente de ustedes de manera virtual, a través de a lo mejor de alguna pantalla de televisión, de celular, de lo que sea, pero le agradezco a Dios la oportunidad de poder estar aquí y de poder ser partícipe, hacerle partícipe a usted de la palabra del Señor que tienen esta tarde para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y le invito, mi hermano, a que leamos la palabra de Dios, la cual se encuentra en esta tarde en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. La palabra se trata sobre Eliseo y Naamán. Le daremos lectura. Lo invito a que usted pueda abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 5, y le daremos lectura del versículo 1 en adelante. Le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo y Naamán, dice el título. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo, Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra y que la guarde desde ya en cada uno de nuestros corazones. Aquí, mis hermanos, la palabra de Dios que hemos leído, el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes se cuenta la historia del profeta Eliseo, pero aquí más nosotros sabemos que el protagonista siempre es Dios, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta pequeña historia, la palabra de Dios nos habla sobre un soldado, y no sobre un soldado cualquiera, sino que un soldado sirio, un soldado que no pertenecía al pueblo de Dios. Era un soldado, se dice por algunos estudiosos, que
Siria e Israel en esos tiempos no se llevaban muy bien, a pesar de ser vecinos de frontera, pero no tenían una buena relación. Entonces imagínense, en primer lugar, este soldado, este general de ejército, Naamán, era una persona importante, una persona importante para los hombres, una persona importante para a lo mejor para un gobierno, para un reinado, para su rey. Y a pesar de ser un general, a pesar de tener poder, de tener gloria, tenía una enfermedad. Tenía algo que no lo dejaba vivir en paz, que era la lepra. La lepra, mis hermanos, nosotros hoy en día a lo mejor no la tenemos porque ya han pasado muchos años, a lo mejor se encontró la cura para la lepra, ya no hay una epidemia en este mundo de lepra, pero sabemos que hay otros tipos de enfermedades. En estos tiempos, donde acabamos de leer la palabra de Dios, en estos tiempos, la lepra era una enfermedad muy grave. Podríamos atribuirlo a una enfermedad. Habían distintos tipos de lepra. No soy experto en la materia de enfermedades, pero habían lepras que eran suaves, que eran leves. Pero también existían lepras que eran dañosas, Imagínense, todos conocemos, ya hemos escuchado que los leprosos en esos tiempos eran llevados a lugares apartados, a lugares solitarios, donde ellos no se podían acercar a nadie, eran mal vistos por la sociedad. Esa enfermedad era muy contagiosa, entonces ellos no podían hacer una vida normal. Al parecer, y por lo que relata esta palabra, la palabra de Dios, este general no tenía una lepra muy avanzada, pero aún así estaba la enfermedad. Y podemos ver los propósitos que tiene Dios en esos tiempos para Naamán, pero hoy en día para nosotros y para toda la humanidad. Como hemos escuchado, el general Naamán era del ejército rival, era del ejército contrario al pueblo de Dios, era del ejército que era enemigo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Dios tomó algo que a lo mejor a nosotros nos podría parecer muy malo. Este ejército, el ejército sirio, en algún momento tomó de rehén, tomó de esclavo a una persona que después la hicieron sirvienta de la esposa de Naamán, de este general. ¿Y qué ocurrió? Esta sirvienta, esta esclava, le contó a Naamán que en Israel iba a poder encontrar la sanación, que el Dios de Israel él podía sanar cualquier enfermedad, él podía sanar cualquier dolencia, cualquier mal. Lo que era imposible en esos tiempos para los hombres, sabemos nosotros, y hasta el día de hoy se confirma en nuestra vida de que es posible. Para Dios es todo es posible para Él. Entonces esta empleada, esta esclava le dijo estas palabras a Naamán. Y imagínense, yo me imagino en esos tiempos los esclavos, qué tanta opinión podría tener un esclavo en la casa de un general. Pero ya podemos ver un poco de cordura, un grado de cordura en este general. A pesar de su poder, a pesar de toda su gloria, de su estatus que tenía, oyó la voz de esta sirvienta y creyó. Y eso es algo muy importante, algo que lo destaca a él, que a pesar de ser contrario al pueblo de Dios, a pesar de tener grandes títulos, grandes a lo mejor lujos por su estatus social, creyó en la palabra que esta sirvienta le dio y fue a hablar con su rey, fue a hablar con el rey de Siria. Aquí podemos ver cómo son de hermosos los planes de Dios que tiene aún en día incluso para todos nosotros. Porque imagínese, llevémoslo al día de hoy y que un presidente que tiene algo en contra con otro no se van a acercar, muy por el contrario, no va a dejar que este general vaya donde su ejército enemigo, donde el país enemigo, y más encima le lleve ofrenda, le lleve una carta y le pida que le sanen el general. Aquí ya podemos ver cómo los planes de Dios se están manifestando en la vida de este general de ejército Naamán. ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó esta carta donde el rey, y el rey la miró y
y se pone a alegar y llevándolo a palabras nuestras, pero ¿cómo se le ocurre que él, siendo enemigo mío, va a venir? ¿Acaso yo soy Dios? Decía el rey de Israel, que yo tengo poder para matar, para sanar, para dar vida. No es así, y se enojó. ¿Pero qué ocurrió? Que estaba Eliseo, y Eliseo escuchó oír de un general que iba delante del rey de Israel a pedir que fuera sanado. Entonces él habló y le recriminó al rey y le dijo: ¿cómo te rasgas tus vestiduras? ¿Cómo te enojas, por decirlo de otra forma? Dile a esta persona que venga a mí para que vea que el Dios de Israel existe. Y nosotros sabemos que es verdad, y sabemos que es así, y lo creemos que es así con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense, el general fue donde este rey y le dicen que no, y más encima se enojan. Pero le llegó el mensaje que le había enviado el profeta Eliseo de que fuera para allá, que fuera para su hogar y que él lo iba a atender. Fue entonces este general a la casa de Eliseo, al lugar donde estaba Eliseo. ¿Y qué ocurrió? Vino una nueva prueba para él, un nuevo obstáculo para él. El profeta Eliseo, él pensando que como era un general de ejército, como era una persona importante, iba a salir Eliseo, a lo mejor lo iba a abrazar, le iba a decir: ven, yo te voy a sanar, como muchos de nosotros hoy en día creemos. Nosotros esperamos muchas veces que venga un ángel, o nosotros queremos que todos nos pongan la atención, que todos estén pendientes de nosotros, lo que nos pasa, y queremos que Dios muchas veces actúe de la manera que nosotros queremos. Para seguir contando y relatando esta historia, Naamán fue hacia donde le dijo Eliseo, pero Eliseo no salió. Eliseo se quedó dentro de su morada, dentro del lugar donde él estaba, y le envió un mensaje. Y le dijo que se fuera al río Jordán y que se zambulliera 7 veces. Y después de esto iba a ser sanado. ¿Qué es lo que ocurrió? Naamán se sintió muy mal. Naamán pensó, como les comentaba, y la palabra dice, que él pensó que iba a venir el profeta, que lo iba a recibir, que le iba a hacer le iba a tocar, que iba a hacer un acto, iba a hacer algo espectacular y que iba a ser sano en el instante. Pero no fue así. Entonces él se sintió mal. Él se defraudó, él se enojó. Dice: ¿cómo puede ser? Yo me imagino, dice: ¿cómo puede haber sido esto posible? No, ¿cómo? Habiendo tantos lugares tan lindos, habiendo tantos ríos limpios, lugares donde yo me podría zambullir, me manda al río más sucio, me manda al Jordán, un río que más encima será uno de los más sucios de Israel. No lo voy a hacer. ¿Pero qué ocurrió? Hubieron unos criados que le dijeron por debajo, pero general, si ya fue donde el profeta y el profeta le dijo que hiciera esto, ¿qué tanto le puede costar a usted llegar y tomar esto, hacer lo que le dice el profeta? ¿Y qué ocurrió? Nuevamente vemos un grado de cordura de este general, esta persona, este enemigo del pueblo de Dios, este enemigo que era todo lo contrario del pueblo de Israel, que a lo mejor no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue y hizo caso. A pesar de que no le gustó, a pesar de que se sintió defraudado, a pesar de que se le cerraron todas las puertas, y se zambulló. Y se zambulló las 7 veces. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera zambullido una vez? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 20, o 30. No hubiera sido sano. Porque la palabra de Dios, el profeta le dijo a él que tenía que zambullirse 7 veces. Y cuando Dios dice, es como Él lo dice, no como nosotros queremos. A lo mejor nosotros hoy en día yo quiero zambullirme una vez, pero Dios dijo 7 y tienen que ser las 7. Así, mis hermanos, después de estas 7 zambullidas, el general Naamán fue sano. Y se pudo ver la gloria de Dios reflejada en él. Y podemos ver, si siguiéramos leyendo más adelante, que él reconoce que realmente Dios existe, que el Dios de Israel es el Dios de toda la creación. Y de ahí viene una historia que para estos tiempos para este momento, para esta palabra no viene al caso. Pero sí reconoció que Dios, imagínese, el Dios de mi enemigo, de la persona que yo no quiero, realmente es Dios.
Esa es la obra que hace Dios en el hombre. Esa es la obra que hace Dios en la mujer. Y no solamente los cristianos, no solamente los que a lo mejor creemos o conocemos un poco más de la palabra de Dios, sino que en cada uno de nosotros. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pero hay que seguir el proceso. Hay que esperar el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos. No es como yo quiero. No es cuando yo quiero y no es donde yo quiero. Nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, nosotros primeramente debemos reconocer que no somos nada, que Jesucristo es nuestro único y verdadero y real Salvador de nuestra vida. Y desde ese momento nuestra vida cambia. Ya nosotros, el apóstol Pablo dijo en algún momento, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que ya lo que yo hacía, lo que yo quería, ya no es como yo quería, sino que como Cristo quiere. Nosotros así debemos de ser los cristianos. Así debemos ser los hijos de Dios. Hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios quiere. Si a mí me dicen que vaya a un cerro y grite que Cristo vive y en este cerro no haya ni una persona, pero que me vuelva loco gritando, debemos hacerlo. Porque nosotros nos conocemos cuáles son los propósitos de Dios. Imagínense, en esta palabra, esta sierva, si nosotros lo llevamos al día de hoy y ponemos, por ejemplo, a lo mejor Dios permitió que tomaran de esclava a esta sierva, a una hija, a una madre, a una esposa, y se la llevaron hacia otro lugar. Entonces Dios permitió todo esto, permitió que pasara, tenía un fin, tenía algo, que era que la gloria de Dios se reflejara en todas partes, específicamente en este general y en este pueblo, porque el pueblo, lo más probable, y el rey sirio después escuchó y supo el milagro que había hecho Dios en él. Pero ¿qué ocurrió? Para que ocurriera este milagro tuvieron que pasar muchas cosas, muchas, no dificultades, sino que obstáculos. Esto, como yo siempre lo digo, mis hermanos de la iglesia, yo sé que lo han escuchado muchas veces de mi boca, pero esto, el evangelio, el camino de Dios, es como una competencia, es como una maratón, imagínense, o como una carrera. Para llegar a la meta debemos sortear obstáculos. Muchas veces estos obstáculos son muy difíciles. Hay competencias que hay que cruzar vallas de, no sé, 2 metros, menos, perdón, 1,5 metros, algo. Debemos correr un recorrido, perdón la redundancia, muchos kilómetros con sol, sin agua, con dificultad. Pero nosotros sabemos que después de toda esta competencia, de todo lo mal que lo hemos pasado, viene la meta. Viene la victoria, viene la ganancia, y ahí es donde viene nuestro regocijo. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos esperar. Muchas veces en esta vida la vamos a pasar mal, muchas veces en esta vida vamos a sufrir, muchas veces en esta vida nos van a traicionar nuestros propios hermanos, nuestros propios vecinos, nuestra propia familia. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde a nunca renegar del amor de Dios, de nunca renegar de la palabra que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Porque si Dios nos llamó a estos caminos, es para ser bendecidos, es para ser unos hijos de Dios, para ser unos portadores de su palabra en esta tierra y poder transmitir este mensaje bendito de salvación, de que Cristo vive, de que Cristo reina y de que con Él somos más que vencedores y que Él solamente es capaz de cambiar la vida de cualquier persona, de todas las personas. ¿Qué es lo que se necesita? Tener fe y realmente creer, como lo creyó este general de ejército sirio. Él fue, después de haber escuchado a su sirvienta, él creyó lo que le dijo. Él no fue porque solamente ya voy a ir, no. Él lo creyó. Y así es como nosotros debemos creer a la palabra de Dios. Cuando Él nos dice que nos va a bendecir, es porque nos va a bendecir. Pero no se trata de que esperar a que el día de mañana llegue la bendición. No se trata de esperar, de sentarme y voy a esperar nomás y que pase el tiempo. Total, Dios me va a bendecir mañana. O Dios me va a bendecir pasado mañana. O a lo mejor Dios me va a bendecir con este trabajo que yo fui a buscar hoy. O a lo mejor Dios me va a bendecir con este emprendimiento que estoy haciendo yo aquí al tiro. No sabemos. No conocemos cuáles son los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. A lo mejor, como hemos aprendido
en su iglesia, a través de su palabra, mucha bendición nos hace mal a nosotros, a nuestras vidas. Por eso Dios de repente nos tiene ahí, nos tiene cortitos. Muchas veces también es por culpa nuestra, porque no nos esforzamos, porque nosotros no vamos hacia el pueblo de Israel como lo hizo este profeta, este general Naamán. Él fue hacia el lugar donde no quería ir, porque él, cuando iba para allá, iba a hacer destrucción, iba a destruir este pueblo. En este sentido fue para todo lo contrario, fue a buscar sanidad. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que de partida nosotros debemos renegarnos a nosotros mismos y debemos hacer lo que no queremos. Si el Señor me manda a salir a predicar a la calle, tengo que ir, aunque quiera, aunque no lo quiera, porque como decimos nosotros, ya no vivimos yo, sino que Cristo vive en nosotros y Él es quien nos dirige, no nosotros. Si el Señor nos manda a los hospitales, si nos manda a las penitenciarías, donde Él nos mande, pero que Él nos mande, que sepamos oír realmente la voz de Dios y de nuestras autoridades, de nuestros pastores. Y vamos a ver que vamos a ver la gloria de Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Este general es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, porque Él no siendo... como lo decíamos, perteneciente al pueblo de Israel, Él creyó, a lo mejor a su forma, en algún momento titubeó, en algún momento tiene que haber dicho, pero ¿cómo yo voy a ir para allá? Pero igual fue. Cuando fue donde el rey y el rey le pegó un portazo en la cara, por decirlo de alguna forma, él se enojó, pero igual fue donde le dijo Eliseo. Y cuando llegó Eliseo, imagínese, otra traba más, otro problema más. ¿Cuánto aguantamos nosotros, mis hermanos? Muchas veces no somos capaces de aguantar nada. Le pedimos a Dios que nos sane y si no nos sana al tiro, nos enojamos y nos vamos de la iglesia. Le pedimos a Dios que nos bendiga, que no haga esto, que nos conceda esto otro, las peticiones de nuestro corazón, y se demora un poco y nos enojamos. O cuando el Señor, incluso es más, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos cumple nuestras peticiones, ¿qué hacemos después? Nos olvidamos, nos relajamos, ya el Señor hizo su obra en mí, entonces yo ya no me acuerdo. O a lo mejor muchas veces nosotros creemos que porque somos cristianos, somos hijos de Dios, Dios tiene que hacernos las cosas como nosotros queremos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que el Señor nos guarde. Aquí un valor que podemos rescatar de este general es la humildad. Porque él sí tuvo humildad, a pesar de ser un general, como también la tuvo Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, cuando vio que se le apareció Jesús, él tuvo que humillarse delante de él. Él tuvo que humillarse delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, a pesar de él ser un general, tener altos grados, igual a lo mejor que el general Naamán, se humilló. Fue a muchos lugares y fue apedreado. Fue a muchos lugares a enseñar la palabra de Dios, a enseñarle a la iglesia para que creciera. ¿Y cómo lo trataron? Lo echaban a patadas. Muchas veces hacían todo lo contrario. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde. Porque nosotros, lamentablemente, muchas veces no estamos lejos de esta realidad. Pero para eso es su palabra. Para eso son estos ejemplos que su palabra nos trae a cada uno de nosotros. Para eso el Señor nos habla en esta tarde. Que debemos creer en Él, que debemos ser humildes y que debemos confiar en Él, a pesar de que se vengan obstáculos, a pesar de que se vengan, como lo vemos en el día de hoy, estos virus famosos, el coronavirus, que se vengan pandemias, se vengan plagas, se vengan enfermedades, que la economía se vaya al suelo. Nosotros sabemos que con Dios vamos a ser victoriosos y ni plaga tocará nuestra morada, porque así lo creemos. Esa debe ser nuestra fe, mis hermanos. Y así como Dios fue capaz de responderle a una persona que ni siquiera era del pueblo de él, ni siquiera era del pueblo de Israel, fue capaz Dios de responderle. ¿Cuánto más a cada uno de nosotros? ¿Cuánto más a nosotros que muchas veces nos esforzamos por llegar a la casa del Señor? Muchas veces no queremos hacer esto, pero vamos y lo hacemos igual. A nosotros que apartamos el tiempo, dejamos de hacer cosas, dejamos muchas veces
de lado nuestras familias en algunos momentos por cumplirle a nuestro Dios, sabemos que todo eso Él lo está mirando y que tempranamente y luego tendremos nuestra recompensa. Así como Dios fue capaz de, a través de su siervo Eliseo, del profeta Eliseo, porque si analizamos un poco más, Eliseo ni siquiera tuvo que orar. Eliseo ni siquiera tuvo que imponer sus manos sobre este profeta, nada. Él solamente escribió una carta y se la mandó y le dio las instrucciones. Entonces, mis hermanos, la bendición de Dios muchas veces está tan al alcance de nosotros que nosotros no somos capaces de verla. Nosotros muchas veces, como nuestro pastor nos enseña en la iglesia, esperamos o nos creemos tan especiales que queremos que un ángel poco menos venga a decirnos lo que tenemos que hacer o que vamos a ser bendecidos. Cuando el Señor en cada reunión, en cada momento, nos hace partícipes de sus bendiciones y nosotros no lo creemos. Déjeme decirle que si nosotros no creemos, más que eso Dios nos va a hacer. Está en nosotros, está en cada uno de nosotros el confiar y en creer en su palabra, en creer en que con Él somos más que victoriosos y que no habrán enfermedades, que no habrán crisis que nos puedan detener y que nos puedan acallar. Y si en estos momentos estamos pasando a lo mejor por el valle de las sombras de muerte, estamos pasando por dificultades, por problemas, porque nuestra familia nos mira mal, porque nuestra familia nos trata mal, porque no quieren nada con nosotros, en el trabajo nadie me quiere, en todas partes me tratan mal, déjeme decirle que en algún momento Dios cambiará esto para nuestro favor. A lo mejor son pruebas que nosotros tenemos que pasar, son obstáculos para ver cómo estamos realmente. Porque es muy fácil decir, no, yo soy cristiano, no, yo confío en Dios, yo creo en su palabra y yo la pongo por obra y voy todos los días a la reunión, martes, jueves, domingo. Pero realmente, en nuestro interior, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para que el resto nos vea? ¿O solamente por cumplir? ¿O lo hacemos realmente porque creemos en Él? ¿Porque realmente confiamos en Él? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Que este consejo, que su palabra tan hermoso para cada uno de nosotros y lleno de datos, de enseñanza que tiene para cada uno de nosotros y que la podemos hacer partícipe en nuestra vida cotidiana, que la podamos aprender. Y que tengamos fe y que seamos humildes y que sigamos adelante en este mal momento que a lo mejor estamos pasando en alguna familia de dificultad económica, de enfermedad. Sigamos adelante, no nos soltemos de la mano de Dios. Nosotros conocemos cuando Jacob le dijo y le tomó al ángel y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y él lo hizo y él lo cumplió. No soltó al ángel, que incluso el ángel lo dañó. Le hizo unos cortes en su cuerpo. Pero aún así no lo soltó, que tuvo que bendecirlo nuestro Dios. Tuvo que entregarle la bendición. Así es como debemos ser nosotros. Luchar y esperar y sobre todo confiar en Él. Porque con Él nosotros sabemos. Y hemos escuchado su palabra. Si las aves que andan en el campo ni se preocupan de trabajar, ni qué se van a vestir, ni qué van a comer, Dios las alimenta. ¿Cuánto más con cada uno de nosotros? ¿Cuánto más va a ser en nosotros sus hijos, que confiamos en Él y que creemos en Él? Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Y última característica o cualidad que tenía este general que quisiera rescatar es la obediencia. Le costó obedecer a Naamán. Primero le dijeron que fuera para allá, él fue. A lo mejor alegando, pero terminó yendo. Se presentó delante del rey. El rey, como decíamos anteriormente, le cerró el portazo en su cara, enojado que no. Pero él siguió. Le dijo, el profeta ven a mi casa. Él fue. El profeta le dijo, poco menos le hizo un desaire. Lo podemos pensar que le hizo un desaire porque no lo quiso ni siquiera ver. Ni siquiera hablar con él, sino que le envió este mensaje. Entonces se enojó también, pero siguió. Y en el último minuto hizo caso y se zambulló. Siguió todo lo que tenía que hacer, todo el propósito, todos los planes, todas las vallas, todas las metas, las pasó. ¿Y qué ocurrió? Como decíamos, se zambulló las veces que el profeta le había dicho, 7 veces. Y tenemos ese ejemplo.
la obediencia que tuvo este general. Después de la 7ª vez, fue sano. No fue sano después de la primera, o de la segunda, de la tercera, como conversábamos antes, sino que fue sano después de la 7ª vez. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros hasta el último minuto a lo mejor vamos a ser probados. Estando en esta tierra hasta el último minuto vamos a pasar problemas, dificultades, desilusiones. Pero a la 7ª vez que nos zambullamos, vamos a ver la recompensa de Dios. Vamos a ver, a lo mejor no en esta tierra, sino que en el reino de los cielos vamos a ver y vamos a tener nuestro galardón, vamos a tener nuestra corona, y a lo mejor va a decir: hijo mío, en lo poco fuiste fiel, nos va a decir nuestro Dios, pero en lo mucho te pondré. Ven y deleítate acá en el reino, en estas moradas que tenía preparadas. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, y que esta palabra, esta enseñanza que nos da una persona enemiga del pueblo de Dios, que nosotros la podamos tomar y que podamos sacar lo mejor que tenía, las mejores características que tuvo este general. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que podamos hacer nuestra esta palabra en cada uno de nuestros corazones y que la creamos y la confiamos. Para Dios que vive, doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga.